Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. NetScout y Panduit les damos la bienvenida a nuestro miércoles de soluciones. Gracias por unirse a esta presentación en línea que se transmite para toda Latinoamérica. El día de hoy tenemos el tema Lo inalámbrico requiere cables y visualización. En esta ocasión, para dirigir esta presentación, nos acompaña José Manuel Bonilla. Él es gerente de canales para América Latina de NetScout. Forma parte del equipo de trabajo responsable de las plataformas de pruebas portátiles para redes Ethernet y Wi-Fi. Él es ingeniero en sistemas electrónicos con maestría en administración de telecomunicaciones, egresado del Tecnológico de Monterrey. Pepe ha participado en la industria de telecomunicaciones por más de 19 años. Durante su experiencia, una disculpa, durante este tiempo ha adquirido una amplia experiencia en análisis de redes de acceso Ethernet y Wi-Fi, análisis de desempeño de redes y aplicaciones y certificación en sistemas de cableado estructurado. Hoy en día, Pepe dedica gran parte de su tiempo a la integración con clientes estratégicos de NetScout en México y América Latina, asesorándoles en la selección de las plataformas que entreguen la visibilidad necesaria para mantener sus redes de acceso en óptimas condiciones de desempeño. También nos acompaña el ingeniero Juan Pablo Borray. Él es Business Development Manager para Latinoamérica en Panduit, de nacionalidad colombiano, y es graduado en Ingeniería Industrial de la Escuela Colombiana de Ingeniería. Tiene una especialización en gerencia de proyectos de la Escuela de Negocios SDM Business School de Madrid, España, y una segunda especialización en Ingeniería de Telecomunicaciones de la Universidad de Buenos Aires. Comenzó su carrera en el sector financiero trabajando para Banco Colpatria, del grupo Scotiabank de Bogotá. En el año 2006 se une al equipo de Pandit en el área de soporte técnico para Colombia y rápidamente escaló a la posición de ingeniero de ventas técnicas para Latinoamérica, atendiendo los proyectos más relevantes de la región. En 2015 es nombrado gerente de desarrollo de negocios para Latinoamérica, cargo que viene desempeñando con base en Ciudad de México, en donde su principal objetivo es ayudar a entender las necesidades específicas de la región para ofrecer soluciones a la medida de cada mercado. Para evitar la introducción de ruido a esta conferencia se silenciaron los micrófonos, pero por favor si les surge alguna duda o alguna pregunta, pueden compartírnosla a través del chat que se encuentra en el panel derecho de su pantalla. Al final daremos lectura a todos sus comentarios. Muchas gracias y adelante Juan Pablo y Pepe con esta presentación. Muchas gracias, Heidi. Muchas gracias a todos y bienvenidos a este webinar. Como bien lo indicó Heidi en la presentación, hoy vamos a tener un webinar dividido en dos partes. La primera parte la voy a hacer yo y está enfocada a todo el tema de infraestructura en instituciones educativas. Y la segunda parte pues la va a hacer Pepe y va a ser mucho más relacionado al tema de pues el análisis y cómo poder determinar el estado de una red inalámbrica, dado que estas son muy importantes en este tipo de ambientes. Esta es la agenda que vamos a revisar hoy. Vamos a ver inicialmente algo de tendencias en TI o en tecnologías de información para instituciones educativas. Vamos a hablar de algo que se llama el salón de clases conectado. Vamos a ver algunas plataformas que existen para el aprendizaje audiovisual, la expansión del IoT hacia este tipo de ambientes, el incremento de la complejidad de las redes de acceso, ciclo de vida para Ethernet y Wi-Fi, mapas de calor, visualización de diseño y rendimiento de Wi-Fi y por último conclusiones y cerramos con una sesión de preguntas. Bien, iniciamos entonces con el tema del salón de clases conectado. Es un concepto que se está manejando hoy en día y básicamente permite que estudiantes y maestros compartan información más fácilmente. Incorpora dispositivos como proyectores y pizarrones interactivos y genera espacios colaborativos que reemplazan el salón de clases tradicional. Aquí la idea es hacer estas sesiones de aprendizaje mucho más en dos vías que de una sola vía y poder lograr o mantener o aumentar más bien la participación de los alumnos y las personas que están asistiendo a los salones de clases. Entonces, este es como el concepto que se maneja en cuanto al salón de clases conectado. Y bueno, la tecnología es una herramienta clave en este aprendizaje. Podríamos decir que para mantener a los estudiantes atentos debemos contener
información relevante, materiales relevantes y la tecnología que nos permita hacer eso. Hoy en día y en los salones de clase, digamos que podemos ver la tecnología en dos áreas, fuera del salón de clases y dentro del salón de clases. Y aquí tenemos pues algunos de los usos que le podemos dar a estas aplicaciones en ambas áreas, ¿no? Entonces, dentro del salón de clases podemos ver videos, podemos habilitar salones de chat en vivo para que la clase participe en caso de que no tengamos, por ejemplo, una clase presencial al 100%, sino que tengamos gente que está afuera. También estas herramientas nos sirven para promover la comunicación, ¿sí? Entre las personas del salón de clases, generar videoconferencias y complementar todo el aprendizaje con aplicaciones específicas con el contenido que nosotros queremos o que tenemos incluido dentro de las sesiones. Fuera del salón de clase, cursos en líneas, se estima que 1 de cada 3 estudiantes toma un curso en línea y temas de investigación y obviamente de comunicación. Entonces, digamos, estas son como las tendencias que vemos hoy en áreas de educación y para cubrir esas expectativas que tienen los estudiantes hoy en día, pues como les indicaba al empezar la sesión, una de las plataformas fundamentales es la red inalámbrica. Entonces, si podemos ver acá, hoy en día el acceso inalámbrico en un campus educativo pasó del nivel 0, pues, de algo opcional, a ser algo requerido durante los últimos 10 o 15 años. Hoy en día creo que un factor de decisión para que una persona decida estudiar o no en alguna institución está muy ligado al tipo de acceso a Internet que pueda tener. Y más si es un tipo de instituciones donde además de ir a aprender, ellos tienen que vivir. Hay algunos modelos en Estados Unidos donde los estudiantes no solamente van a la universidad a aprender, sino viven allí dentro de este campus. Y eso también influye en la cantidad de dispositivos que ellos tienen. Entonces, no solamente es un teléfono celular, una computadora, una tablet, pueden ser incluso hasta 7 u 8 dispositivos en estos casos. Entonces, la red inalámbrica tiene que estar preparada para el acceso de estos dispositivos. Entonces, ya no solamente es un tema de cubrimiento, es un tema también de calidad de servicio en estas redes y por eso es importante hacer un diseño específicamente acorde a las expectativas no solamente de la cantidad de estudiantes, sino de la cantidad de dispositivos que vamos a tener. Aquí hay algunos ejemplos de los dispositivos que podemos tener: teléfonos, tabletas, computadores, relojes inteligentes, consoles de juegos, pantallas inteligentes, televisores, impresoras, etcétera. Entonces, como les decía, ya no solamente es un tema de cubrimiento, sino es un tema también de desempeño. Por eso hablamos de más puntos de acceso para mejorar el cubrimiento y obviamente mucho más ancho de banda para pues todas estas aplicaciones. Fíjense que muchas de esas aplicaciones que están ahí tienen que ver con video y con información que usualmente sobre una red normal que solamente me da un cubrimiento no podría reproducir fácilmente. Entonces, digamos que desde el punto de vista inalámbrico, eso es como el panorama actualmente y eso hace también que el tema de la infraestructura esté cambiando. Entonces, en esta diapositiva en la parte izquierda, las redes únicamente conectaban lo que era voz y datos inicialmente. Estamos hablando de hace unos 15 años, pero también durante ese tiempo hemos visto una convergencia de los diferentes sistemas hacia la red de datos. Entonces, hoy en día no solamente tenemos la parte de voz y datos, sino tenemos la parte de seguridad con todo lo que son las cámaras y dispositivos que me ayudan a mejorar la seguridad en una instalación. Hemos agregado cosas como la señalización digital a través de información relevante que yo puedo presentar a los habitantes de un edificio o en este caso de las universidades o escuelas. Obviamente, todo lo que tiene que ver con el acceso inalámbrico, con la red inalámbrica, tiene detrás todo un fundamento cableado, es decir, una red cableada completamente. Y es muy importante eso porque si yo puedo tener los mejores access points, los últimos modelos que me proveen una velocidad de acceso
muy grande, pero si detrás la red cableada, que sería como el cuello de botella de estos accesos inalámbricos, si no funciona bien, si no está bien diseñada, pues no funcionaría, ¿no? Y adicionalmente estamos agregando otros sistemas como la iluminación, ¿sí? Y la parte de sensores que me pueden ayudar a medir. Iluminación, obviamente, ya también lo voy a hablar en un rato. El tema de iluminación tiene que ver un poco con cómo la iluminación no solamente es necesaria en todos los edificios, sino también puede ayudar a la productividad, no solamente de los estudiantes, sino de los empleados en general que habitan estos edificios. Y todo eso lo puedo hacer a través de sensores que miden diferentes variables. Entonces, la primera cosa ahí interesante y que me gustaría notar de esta diapositiva es que ustedes se den cuenta la cantidad de dispositivos que estamos uniendo hoy a la red y que eso supone que la red hoy sea diferente a lo que hacíamos antes, mucho más robusta, porque además detrás de todo esto, para que muchos de estos dispositivos que ustedes están viendo ahí funcionen, existe una tecnología llamada Power over Ethernet, con la cual yo le doy la alimentación que requieren cada uno de los dispositivos. Entonces ya no voy a tener que llevar una red eléctrica hasta cada uno de estos dispositivos, sino a través del mismo cableado voy a poder alimentarlos. Pero eso supone que el cableado tiene que estar preparado para eso. Ya vamos a ver cuáles son las recomendaciones que tenemos para ese tipo de instalaciones. Bien, la infraestructura es clave en cuestiones de confiabilidad. Aquí tenemos algunas estadísticas dadas por algunas entidades muy reconocidas en el medio. Por ejemplo, Gartner dice que el 59% de los problemas de la red tienen relación directa con la infraestructura física y sus conexiones. El Uptime Institute dice que el 55% del equipo de IT falla por problemas térmicos. Sobre todo esto está establecido en centros, la parte de centros de datos. Y el 70% de las fallas de red se atribuyen al cableado. LAN Technologies. Y esto es simplemente porque muchas veces se diseña pensando en las aplicaciones y los dispositivos finales y no teniendo en cuenta que todos estos deben estar soportados por una red adecuada. Entonces, muchas veces utilizamos o invertimos mucho en todo lo que son las aplicaciones y los dispositivos, pero poco en lo que es la infraestructura que los va a soportar. Y si esto no funciona, nada de lo demás va a funcionar. En un proyecto generalmente la infraestructura física representa menos del 5% de la inversión total para desarrollarlo, pero si observamos todos los elementos de la red, aunque es de los que menos inversión requiere, es el que primero más tiempo va a durar, porque nosotros no estamos cambiando una red de cableado cada 5 años, se estima que dure entre 10 y 15 años y que soporte algunos cuantos cambios tecnológicos y además, como les decía, hoy en día tiene que soportar no solamente la parte de datos, sino la parte de potencia también. Entonces es importante tener en cuenta esto sería como lo clave también, el cableado que elijan ustedes para sus proyectos futuros. Hoy en día no solo es un cableado de datos, sino es un cableado eléctrico. Y eso pues implica muchas cosas, ¿no? Entonces ya les voy a contar un poco cómo afecta esto la infraestructura y qué cosas hay que tener en cuenta. Desde el punto de vista de los estándares, hay dentro de la familia de estándares de la TIA específicamente, hay un estándar que es el TIA 4966, está relacionado específicamente con la infraestructura de comunicaciones en ambientes educativos y como les decía, está muy enfocado en la parte inalámbrica. Adicionalmente, y aparte de los estándares que existen en la TIA, existen otros documentos técnicos que se llaman los TSBs, hay muchos de variados temas, y específicamente hay uno que es el TSB 162, que es una guía de instalación y cableado para Wireless Access Points. Entonces, por ejemplo, algunas de las cosas que hablan ellos es que a la hora de diseñar yo una red para un sistema inalámbrico, debo por lo menos contar con un cableado, o con un cable, perdón, con un enlace, obviamente para el WAP, pero que lo ideal sería 2. Y esto tiene que ver un poco con lo que les hablaba hace un rato de la evolución que también han tenido los Wireless Access Points. Piensen que los Wireless Access Points tienen como dos temas. Uno es el acceso inalámbrico, cómo yo me conecto y a qué velocidad me conecto al Access Point. Pero de ahí para atrás, él también necesita una conexión hacia el interior de la red. Entonces, no vale de nada si yo tengo una conexión muy rápida en el acceso, si al final me estoy conectando con un
cable que no me da las velocidades requeridas. Y por eso hablamos de incluso no solamente uno, sino dos cables para poder tener un ancho de banda mucho mayor. La recomendación, esto no es una recomendación de Pandit, sino es una recomendación del estándar específico. Dice que para todas las instalaciones nuevas que existen hoy en día, yo debería instalar categoría 6A, dados los anchos de banda y las velocidades que yo puedo obtener en este cableado, ¿no? Entonces, es algo que hay que tener en cuenta y es una recomendación a la hora de diseño. Existen como dos rutas para lograr las conexiones inalámbricas o mejores conexiones inalámbricas. Yo les hablaba anteriormente de que uno es mejorar la cobertura, entonces asegurarme de que todo el campus o todo el área yo tenga acceso. En algunos lados, bueno, digamos que lo básico es la cobertura. Y la segunda es incrementar la capacidad o el ancho, el desempeño de esta red, ¿no? Entonces, no necesariamente yo tengo que tener el mismo desempeño en toda la red, porque habrá unas áreas que son más ocupadas que otras, pero sí lo mínimo es tener una cobertura en toda la extensión del campus o del lugar donde estemos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de mejorar la cobertura, es garantizar la conectividad en todas las áreas comunes, salones de clases, dormitorios, si es que tienen, como ya les hablaba, hay algunos lugares donde se utiliza bastante, y resolver cuestiones de seguridad y experiencia en general. Para poder hacer esto, yo debería hacer un proceso obviamente con las personas encargadas y poder determinar dónde se requiere cobertura y obviamente las posibles interferencias que haya en esos lugares. Entonces, como segundo punto, ya teniendo establecido dónde voy a tener yo cobertura, pues lo segundo es dónde necesito yo un desempeño adecuado. Entonces, por ejemplo, simplemente en lugares donde habrá más concentración de gente, como las áreas comunes, pues yo es probable que necesite más access points para conectarme, para ofrecer un buen servicio. Como les decía, no es solamente cobertura, sino que el desempeño sea el ancho, el adecuado, perdón. Y obviamente en esas áreas, pues yo voy a tener mucho más dispositivos que conectar. Hay una posibilidad hoy en día y es que podamos utilizar la infraestructura ya existente de cableado, 5E y 6. Hay muchos, más o menos se considera que el 90% de las instalaciones en el mundo están en estas categorías, 5E y 6. O sea, solamente y las demás están divididas en otros tipos de categorías. Entonces, para darle digamos, algunos años extras de vida a este tipo de cableado que ya tenemos implementados, existen nuevas normas como la norma o estándares como el NBACT, que lo que me permite es tener mayores velocidades en la parte inalámbrica, es decir, en la conexión entre el access point y el switch. Normalmente, si yo tengo categoría 5E, la máxima velocidad son 100 megas. Si yo tengo categoría 6, la máxima velocidad es 1 giga. NBACT lo que hace es aumentar esas velocidades y lo hace aumentando de 2.5 gigas para categoría 5E y a 5 gigas para categoría 6. Pero piensen que y ya se los voy a mostrar algunos de los access points de nueva generación, pues tienen mayores velocidades que esos 5 gigas en el acceso. Entonces yo necesito un cableado que soporta más que eso, que como les decía en este momento es categoría 6, como lo vemos allí indicado. Este es como la evolución de las redes inalámbricas. En la parte de arriba, lo que ustedes ven es como los access points que se utilizan en grandes, o sea, digámoslo de una forma profesional, no el que utilizamos nosotros en nuestras casas para conectarnos. Y esos han tenido una evolución. El estándar de inalámbrico es el 802.3 y ha tenido varias evoluciones desde el 11N. Ahora vamos en el 11AC y ese ha tenido también varias, digamos, etapas. Hoy en día, estos access points pueden lograr hasta velocidades en el acceso, es decir, en el acceso inalámbrico, más de 7 gigabits por segundo. Esto quiere decir, y si nos vamos a la última fila, donde está la parte del cableado, vamos a ver que 1 gigabit por segundo en el izquierdo, en el año 2012, pues correspondía a categoría 6 y hoy en 2017 o ya en 2018, pues lo recomendable es categoría 6A. Pero si se dan cuenta hay un salto muy grande entre categoría 6 y categoría 6A.
Entonces es por eso que se diseñó o que se está trabajando, algunos fabricantes trabajan, sobre todo los fabricantes de access points, en la tecnología NVCT para aumentar la vida útil del cableado categoría 6 que tenemos ya instalado. Esto no quiere decir que no haya que hacer unas modificaciones en ese cableado. Probablemente yo tendré que cambiar algunos elementos. No cambio yo digamos, el enlace como tal o el cable, pero tendría que cambiar algunos conectores de 6 a 6A o algunos patch cord de 6 a 6A para poder lograr estas velocidades. Entonces, si es necesario, si nosotros queremos hacer esto y aprovechar estos años extras, como les decía, para el cableado, hacer un análisis de cómo lo tenemos actualmente. Existen ya equipos de prueba que me permiten a mí saber si yo puedo llegar a estas velocidades, ¿no? Entonces, en general, aquí el mensaje es para todo lo nuevo, categoría 6A, para poder soportar las nuevas velocidades en el acceso, y para lo que ya tenemos instalado, pues hacer un análisis de acuerdo a los equipos que estemos comprando y determinar si es posible con el cableado que tenemos hoy poder darle servicio a esos instalaciones, ¿no? A esos nuevos servicios. Aquí lo que vemos es simplemente por aplicación, cómo ha ido aumentando el consumo de Power over Ethernet, ¿sí? A través del tiempo. Entonces, a la derecha ustedes tienen todas las aplicaciones que van desde Power over Ethernet al escritorio hasta pasando por Wireless Access Point, cámaras de seguridad, controles de acceso. Y si se dan cuenta, el de los Wireless Access Point, que es el segundo, es uno de los que mayor crecimiento ha tenido. Eso quiere decir que cada vez los access points que se están diseñando requieren más alimentación de Power over Ethernet, perdón. Cuando el primer estándar de Power over Ethernet nos permitía entregar 15 vatios de potencia, hoy ya estamos hablando de 60 hasta de 60 vatios y en nuevas, digamos, actualizaciones del estándar de Power over Ethernet y en algunas otras tecnologías como HBACT, que ya les voy a mostrar también, estamos hablando de 100 vatios. Es decir, la evolución es muy grande en el tema de Power over Ethernet y esto tiene una evolución, un impacto directo sobre el cableado estructurado. Entonces, primero es, como lo ven ahí, el cableado categoría 6A es el más eficiente para Power over Ethernet porque ayuda a disipar el calor que se genera por transferir, por llevar corriente a través de este cableado y además pues tiene las capacidades de llegar a los anchos de banda requeridos. Entonces, el tema de categoría 6A está dado por dos cosas, porque es capaz de llevar Power over Ethernet, que es lo que alimenta a todos los dispositivos hoy en día, y segundo, porque tiene el ancho de banda requerido para esto, ¿no? Entonces, digamos que hasta aquí quería hablarles específicamente de la parte de todo lo que tiene que ver con la red inalámbrica. Y la segunda parte de mi presentación está un poco enfocada al tema de audio y video. ¿Y por qué el audio y video? Hemos visto, hablamos de convergencia, nosotros en Pandoy hablamos de convergencia desde hace mucho tiempo. Si habrá gente aquí que recuerde cuando hablamos del Physical Unified Infrastructure, UPI, perdón, Unified Physical Infrastructure, era como lo que nosotros veíamos hace algunos años que iba a pasar con la red de datos y que hoy en día es una realidad. Entonces, en ese momento lo que decíamos es que todos los sistemas del edificio iban a converger sobre la red de datos. El próximo, hoy en día estamos viendo que la parte de iluminación es uno de ellos, pero el próximo que va a converger es la parte de audio y video. Y eso tiene varias aplicaciones. Por ejemplo, mejorar o aumentar la participación en clase, mejorar la colaboración. Es mucho más fácil la difusión del conocimiento porque en vez de utilizar, por ejemplo, no sé, imágenes estáticas, yo puedo presentar videos y cosas de este estilo que para el tema de aprendizaje tienen un mayor impacto y como lo vemos ahí, los estudios demuestran que los estudiantes aprenden más a través de medios audiovisuales. Entonces, normalmente o actualmente el cableado de audio-video está dado por un tipo de cableado que se llama HDMI, que fue diseñado para conectar punto a punto dos dispositivos y que este dispositivo fuera capaz de llevar video de alta definición, audio también, pero tiene muchas limitantes. Principalmente la principal limitante es el tema de distancia. Yo no puedo conectar
sin perder calidad no puedo conectar, y lo mismo pasa con las conexiones USB, no puedo conectar dos dispositivos, yo diría que más de 20 metros, porque más allá de eso se empieza a degradar la señal y ya no empieza a funcionar como se debe. Esto dado que el video, o el tipo de video que se utiliza en video de alta definición es comprimido y provoca que las imágenes se vean borrosas o que se pierda color en el contenido. Entonces, una de las tecnologías que existe hoy en día para el tema de audio y video es algo que llamamos HD base T. HD base T es, primero, no es una red switchada, es decir, lo que ustedes van a conectar en los extremos no es un switch con un dispositivo final como lo hacemos en una red Ethernet. No, aquí lo que vamos a tener es, por un lado, un switch HD base T, que puede ser un concentrador de señales. Piensen que a este switch yo le puedo conectar, ya más adelante lo voy a mostrar, pero diferentes fuentes de entrada, y lo que voy a hacer es que a través del cableado, que es el mismo cableado de red, el cableado de datos tradicional, yo puedo llevar estas 5 servicios: audio y video, USB, puedo llevar datos también, puedo llevar control y obviamente potencia para alimentar el dispositivo donde voy a proyectar todas la información que quiero ver. Los usos de esta tecnología son en salones, específicamente para la parte de educación. Podría ser en salas de conferencias, salones de clases, salones de reuniones, en auditorios, y señalización digital para, por ejemplo, estar indicando a la entrada de un salón, en un centro de convenciones, cuál es la sesión que se está presentando ahí, el nombre, el ponente, en fin. Cosas que se utilizan hoy en día pero que se hacen de forma local. Esto se haría de forma centralizada, local en cada sitio. Quiero decir, esto con HD base T lo haría yo centralizado desde un punto. Yo puedo proyectar en cada pantalla o en cada lugar pues lo que yo quiero ver, ¿no? Entonces esta es la configuración para un salón de clases de HD base T. Como yo les decía, en la parte de arriba, voy a pasar por acá, en la parte de arriba ustedes tienen el switch HD base T. Este puede ser un servidor de medios donde ustedes tienen información variada, videos, presentaciones, lo que quieran, todo lo que quieran compartir. Pueden conectar algunas otras fuentes de entradas como Blu-ray o algunas otras. Y esto va a estar conectado, el cable que ustedes ven aquí gris, es un cable que puede ser categoría 6A. Me puede ofrecer una distancia de hasta 100 metros hasta el dispositivo donde yo voy a proyectar. Puede ser un proyector, obviamente, que cuente con esta tecnología HD base T, o puede ser un adaptador, y ya de ahí en adelante yo puedo pues dar los servicios común y corriente, ¿no? A través de USB o a través de HDMI. Lo interesante aquí es esta distancia, 100 metros. Entonces yo, perdón, me regreso. Lo interesante es que yo puedo tener hasta 100 metros. Obviamente la recomendación otra vez es categoría 6A, dado el ancho de banda que se requiere, y también otra vez, yo les dije que uno de los servicios que tenemos en HD base T es la capacidad de alimentar ya sea el proyector en este caso o el adaptador. Entonces yo le requiero que ese cableado pues igual como pasaba anteriormente o como lo comenté anteriormente en la parte inalámbrica, que soporte no solamente el ancho de banda, sino también la parte de potencia, ¿no? Y aquí estamos hablando ya de cómo es el Internet de las cosas en el campus específicamente. Y bueno, aquí hay algunas cifras relacionadas con el IoT. Muchas de estas ustedes ya las pueden haber escuchado antes, pero yo prefiero concentrarme en la segunda parte, donde dice dispositivos conectados para propósitos de negocio, que es el Business IoT. Entonces, digamos que ahí lo que yo voy a hacer, y es donde también estamos viendo un gran crecimiento de los dispositivos, tiene que ver con los sistemas que se prestan los servicios dentro del edificio, es decir, iluminación, aire acondicionado, seguridad física, y etcétera. Lo que estamos viendo es que para el año pasado había 1.500 millones de dispositivos conectados, y se espera que para el 2020 haya o llegue alrededor de 4.500 millones de dispositivos conectados, solamente en la parte del edificio. Aquí no estamos contando todo lo que se puede conectar a la red, sino los sistemas que están dando soporte al edificio como tal. ¿Esto qué quiere decir? Pues piensen en el crecimiento de la infraestructura que vamos a tener, porque todos estos, o muchos de estos, digamos que IoT puede ser, los podemos separar entre los dispositivos que son conectados de forma inalámbrica, pero otros que son conectados de forma inalámbrica. Hay cosas que sí o sí yo necesito conectar a través de un cable.
simplemente porque están alimentadas a través del cable y por el ancho de banda que requieren. Hay otras que yo puedo agregar de forma inalámbrica. Pero digamos que desde el punto de vista de lo que es alámbrico, para nosotros se estima que de lo que tenemos hoy en día, estos 1.500 millones, pues haya un crecimiento entre el 20 y el 25% para el año 2020. Entonces, es algo importante porque desde el punto de infraestructura, piensen, que consideren ustedes que vamos a tener que tener esta cantidad de puntos adicionales para poder conectar estos dispositivos. El impacto del Internet de las cosas es, del punto de vista de negocios, pues se pueden lograr reducciones importantes en costos operativos en algunos sistemas. Por ejemplo, el de iluminación, ocupación y temperatura o variables ambientales. Yo puedo tener reducción porque yo puedo estar midiendo en tiempo real cada uno de estos variables, puedo apagar una luz donde nadie la está usando a través de un sensor de ocupación, por ejemplo. No necesito ir hasta ese lugar y darme cuenta que no hay nadie, sino que la lámpara puede tener un sensor integrado que me dice que no hay nadie ahí, entonces yo puedo apagar esa lámpara. Puedo subir, bajar la temperatura, etcétera. Y esto también tiene mucho que ver también, hay algo que está, hoy se está hablando mucho, y es todo el tema de el bienestar de los lugares de trabajo. Entonces, una persona, está demostrado que una persona primero es más productiva si está en un lugar de trabajo que le llama más la atención, donde puede tener más servicios, pero que además pueda tener cierto control sobre las variables, como ya les decía, temperatura, aire acondicionado y ese tipo de cosas. Y yo puedo, obviamente, controlar sus sistemas de forma remota y obviamente, como muchos de estos dispositivos están conectados a la red inalámbrica, pues necesitan ser tan confiables como la red de cableada para lograr estos resultados esperados. Rápidamente aquí les voy a hablar para terminar ya mi presentación, de la iluminación digital. Todo lo que les he hablado del Internet de las cosas en la parte de negocio, podemos llamarlo de algo que, de una forma que nosotros hemos estado también hablándolo, y es el edificio digital. Ya pasamos de un edificio inteligente a un edificio digital. Y el primer paso para volver un edificio inteligente en un edificio digital consideramos nosotros que es la iluminación. ¿Por qué? Todos los espacios de un edificio va a haber una luz. Entonces es el elemento que está presente en cualquier espacio del edificio. Entonces, a través de la iluminación digital, que contiene una conexión RJ45, que tiene energía eficiente, que es controlable y ajustable, adicionalmente yo puedo incorporar sensores, puedo tener información para mirar qué variables puedo cambiar, puedo administrarlo en forma centralizada y obviamente es inteligente. Entonces pasamos de un sistema que yo solamente prendo y apago a un sistema que me puede entregar muchísima más información. Los beneficios de la iluminación digital es optimizar las operaciones, reducir los gastos, mucho más fácil de instalar, no son dos redes, es una sola red. Tengo mucha más información que yo puedo procesar, uso en la sala, niveles de ocupación, el bienestar de las personas que está ahí, y enfocado ya a la parte de educación, pues tiene muchos beneficios también. Entonces, está establecido que un mal ambiente interno afecta negativamente la salud en general, no solo de los alumnos, sino de los ocupantes del edificio. También puede empeorar su desempeño y su comportamiento. Yo lo que puedo hacer a través de las luces LED solamente en la parte de aumento de la productividad es mejorar los logros académicos y mejorar también la experiencia del aprendizaje. ¿Por qué? Porque yo puedo cambiar los niveles de luz, puedo cambiar las escenas, ¿sí? Puedo cambiar de colores, y eso va también a ayudar o a influir en el comportamiento de las personas. Entonces, digamos que esto sería como lo que nosotros estamos viendo como tendencias a nivel de ambientes educativos. Y para finalizar, lo único que quería o que quiero que se queden es que para que todo esto funcione, la infraestructura de red tiene que ser la más confiable, ¿no? Entonces, no van a ver ustedes a Panduit vendiendo iluminación, no van a verlos vendiendo, no, nosotros estamos en lo mismo de siempre, simplemente que estamos desarrollando productos y soluciones específicamente para soportar todas estas nuevas tecnologías que se nos vienen. Y como les decía también, hoy en día ustedes no están instalando solamente un cableado de datos, sino un cableado eléctrico.
Entonces, el cable ya no puede ser el mismo. Y ahí es donde están las diferencias entre un fabricante y otro, ¿no? Que uno sea capaz de soportar lo que pide el estándar o los diferentes estándares y otro que sea capaz no solamente de cumplirlo, sino de sobrepasarlo. Entonces, espero que, bueno, con esto finalizo mi sesión. Me imagino que tienen algunas preguntas, al final las responderemos y con esto cedo la palabra a Pepe para que continúe con la segunda parte del webinar. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Juan Pablo, por la presentación que nos has compartido. Y al igual que tú, invito a nuestra audiencia a que a través de la herramienta de chat nos mande sus preguntas para que al final de la sesión ambos tengamos oportunidad de responder aquellas que nos correspondan. Complementando lo que Juan Pablo nos ha compartido, NetScout es un fabricante de soluciones que ofrecen visualización hacia la red, es decir, nos dan una perspectiva más allá de lo que físicamente podemos ver con nuestros propios ojos para adentrarnos en las configuraciones de los puertos de red, en los desempeños que entrega una red Wi-Fi. Y como bien lo comentaba Juan Pablo, hoy día, más allá de tener una excelente infraestructura de cableado, al momento en el cual las redes del Internet de las cosas en los diferentes entornos están creciendo, se vuelve fundamental que tengamos visibilidad sobre estas redes para mantenerlas en óptimas condiciones de desempeño. La complejidad en las redes ha crecido de manera dramática. Si bien hace 20 años o 25 años solo conectábamos computadoras, la evolución de los dispositivos y esto que hoy llamamos Internet de las cosas no es algo nuevo. Después de haber conectado en un principio computadoras a la red, continuamos conectando impresoras. Más adelante hablamos de la convergencia de voz y datos para conectar dispositivos de telefonía y más adelante en nuestra historia conectamos cámaras de videovigilancia y desde aquellos años han venido evolucionando la diversidad de dispositivos que conectamos a la red. Y en esta diversidad de dispositivos también hay una diversidad de servicios y hay una diversidad de requerimientos. Si bien Juan Pablo hace unos momentos nos habló del edificio digital o del edificio de alto rendimiento, en estos entornos debemos de tomar en cuenta que la convergencia que ha ocurrido es hacia una misma red de acceso, hacia una misma red de transporte de la información. Y esas redes están construidas con cable par trenzado y enlaces de fibra óptica. Y entonces, al tener esta convergencia, se ha incrementado la complejidad. Por ejemplo, hablando de la complejidad tecnológica, hoy día sabemos que muchos dispositivos, como luminarios, access point Wi-Fi, sensores en un sistema de control de acceso, cámaras de videovigilancia, son dispositivos que pueden ser energizados a través de Power over Ethernet. Sin embargo, no debemos de perder de vista que cada uno de estos dispositivos tiene requerimientos de consumo energético diferentes. Si bien, como lo comentó Juan Pablo durante su exposición, el cableado categoría 6A sería el apropiado para soportar cualquier requerimiento que hoy en día esté bajo los estándares de PoE, lo que ocurre es que la diversidad de los consumos energéticos de los diferentes dispositivos hace más compleja la configuración de un switch. ¿Por qué? Porque del lado del switch, la capacidad de suministro energético no es infinita, tiene cierto límite y por lo tanto nos conviene configurar en forma muy precisa el tipo de PoE que estamos entregando por cada puerto. De forma que, efectivamente, la fuente de alimentación en el switch tenga capacidad suficiente
para energizar todos estos diferentes tipos de dispositivos. Ahora, la complejidad no solo está en la configuración del POE, también está en la configuración de las VLANs, porque por diferentes propósitos, entre ellos la seguridad de la información, no queremos que el tráfico de las cámaras de videovigilancia se mezcle con el tráfico del sistema de control de acceso o con el tráfico de datos propios de los usuarios. Por lo tanto, a cada puerto del switch le estamos dando configuraciones a nivel red virtual que efectivamente nos permitan segmentar el tráfico de forma que el tráfico viaje en forma más confiable y más segura. A nivel Wi-Fi también hay una diversidad de factores que hacen al Wi-Fi más complejo. Ya Juan Pablo nos mencionaba que el Wi-Fi ya no es una red de cortesía, es sin duda una red de producción. Y en el mundo del Wi-Fi, así como ocurre en el cableado estructurado que hay diferentes estándares o diferentes categorías, en el mundo del Wi-Fi también hay diferentes estándares de Wi-Fi. Y como bien lo dijo, hoy día hay estándares que nos ofrecen entregar en el aire velocidades de transferencia de información de hasta 6.9 gigabits por segundo. Pero para lograrlo hay cierta complejidad tecnológica que tiene que ser considerada para que esto efectivamente tenga el performance o el rendimiento que nosotros esperamos como usuarios. Sobre esta infraestructura de acceso se montan servicios como el de asignación de redes IP, y entonces tener certeza de que la asignación de redes es la óptima va a ser fundamental para que efectivamente nosotros como usuarios experimentemos una buena calidad de servicio. Entonces, tener visibilidad sobre lo que está haciendo un DHCP, un servidor de DHCP, es hoy día mandatorio para poder diagnosticar con precisión los problemas que en las redes de acceso se presenten. ¿Y para qué tenemos esto? ¿Para qué tenemos esta infraestructura? ¿Para qué tenemos estos servicios? Para habilitar aplicaciones. Hoy hemos estado hablando de las aplicaciones y de los usos que en el entorno académico se le da a toda esta infraestructura del Internet de las cosas. Y como lo estamos viendo, los beneficios de estas aplicaciones nos están empujando a tener redes con performance más confiable o rendimiento más confiable y también a incrementar la complejidad operacional de estas redes. Si bien el crecimiento es un crecimiento inminente, en términos de complejidad operacional, por un lado, nosotros que estamos en el mundo de las tecnologías de información, somos expertos en infraestructura de cableado, diseño de centros de datos y cuartos de telecomunicaciones, somos expertos en habilitación de switches Ethernet y configuración de infraestructura de acceso inalámbrico. Pero por el otro lado tenemos a los usuarios. Y los usuarios son expertos en lo que hacen, son expertos en aprovechar la tecnología. Y unir los dos criterios de lo que es recomendable y útil para propósitos de implementación o adopción tecnológica debe de empatar con las necesidades que hoy día tienen estos usuarios expertos de la tecnología. Al tener este crecimiento en la complejidad de las redes del Internet de las cosas, se vuelve fundamental que sobre estas, y particularmente sobre las redes de acceso que habilitan a los dispositivos para que se conecten a la nube, es fundamental que tengamos visibilidad. Ahora, en el mundo, si bien hablamos cotidianamente del Internet de las cosas y se nos hace fácil pensar que las cosas se conectan al Internet a través de una red celular, la realidad es que es solo una tercera parte de los dispositivos conectados al Internet de las cosas los que se conectan a través de una conexión o de transferencia de datos vía la red celular. La gran mayoría de los dispositivos se van a conectar al Internet de las cosas, se van a conectar a la nube a través de conexiones Ethernet y conexiones Wi-Fi. Y ahí, todos los que estamos en este webinar, nosotros nos sentimos expertos, estamos familiarizados con la infraestructura de cableado que requiere una red Ethernet, estamos familiarizados con los parámetros de configuración que se le tuviera que dar a una red Wi-Fi. Pero ¿cómo asegurar, cómo validar que efectivamente las redes Ethernet están entregando hacia nosotros
los rendimientos, el performance que los dispositivos que conectamos a ellas requieren. ¿Cómo validar, cómo garantizar que la tasa de transferencia de información que hay en una red Wi-Fi efectivamente es la necesaria para que un dispositivo se conecte a ella y nos entregue el servicio que de ella esperamos? ¿Cómo es que hoy día estamos viendo la situación generalizada al momento de que se presentan problemas en estas redes de acceso Ethernet y Wi-Fi? Hoy día debemos de tomar en cuenta que nuestra evolución tecnológica nos ha llevado a tener ya redes con un nivel de confiabilidad aceptable, un nivel de confiabilidad apropiado para los diferentes servicios que sobre estas redes montamos. Sin embargo, es siempre del lado del dispositivo, o es en la mayoría de las ocasiones del lado del dispositivo que se conecta a la red donde se presentan los problemas. Y ahí, pensando en el entorno académico, podemos tener equipo de cómputo con problemas de conexión hacia la red. Podemos tener cámaras de videovigilancia con problemas de conexión hacia la red. Impresoras, sensores de un sistema de control de acceso. Podemos tener inclusive en el mundo académico, hoy día, smartboards o pizarrones inteligentes que se conectan a la red y que cuando estos dispositivos no se conectan, ¿sí?, vienen los problemas y alguien tiene que reaccionar para atacarlos. Cuando estos dispositivos están conectados sobre una infraestructura física, sobre una infraestructura de cableado que ha sido certificada, sin duda esto nos da confianza de que la capa física es la apropiada para brindarles conexión a estos dispositivos. Sin embargo, al momento de atacar los problemas, la visibilidad que a los técnicos e ingenieros de redes les brinden las herramientas que utilicen debe de ir más allá de la capa física. Hoy día, cuando uno de estos técnicos o ingenieros ataca cualquiera de estos problemas, si lo vemos llegar con un probador de cable, sabemos que va a tener una visibilidad limitada para diagnosticar el problema. ¿Y cómo podríamos rápidamente comparar esto en otros escenarios? Pensemos en el escenario del sector salud. Es pensar en que un médico nos va a querer diagnosticar cualquier padecimiento utilizando únicamente un estetoscopio. Sin duda, hoy la tecnología nos permite, en el entorno de salud, usar otro tipo de herramientas, otras plataformas de diagnóstico para con mayor precisión diagnosticar un padecimiento. Esto mismo debe de ocurrir en el mundo de TI. Debemos de aprovechar herramientas que hoy día ya están disponibles para ganar una visibilidad más amplia al momento de diagnosticar los problemas que se presenten en la red. Si vemos cómo es que hoy en día se atacan los problemas en la red, y tomando en cuenta que la continuidad de los negocios o de las actividades en una universidad, en una institución académica, dependen de un buen funcionamiento de la red, resolver los problemas en poco tiempo es crucial, es fundamental. Como bien lo comentó Juan Pablo hoy más temprano, hay personas, hay potenciales alumnos de una universidad que toman su decisión de a qué escuela acudir a partir de las facilidades de los servicios de telecomunicaciones que esas instituciones ofrecen. La reputación de una institución académica está en juego cuando hablamos de que esta institución no tiene una buena conectividad hacia el mundo, hacia el Internet. Y cuando se atacan los problemas en estas instituciones académicas, se deben de atacar con tal prontitud y con tal precisión como ocurren también en el mundo empresarial o en el mundo industrial. ¿Cómo lograrlo? Teniendo precisamente visibilidad sobre las redes. ¿Para qué? Para que la mayoría de los problemas que se presentan sean resueltos en poco tiempo. Una hora puede ser mucho tiempo. Imaginémonos, por ejemplo, en una temporada de exámenes, que una red de una institución académica se caiga por una hora. Eso puede complicar la operación de toda la universidad, de todo el programa de exámenes que tienen asignados en las aulas, etcétera, etcétera. Y así como es crítico
el buen funcionamiento de la red en una temporada de exámenes también lo es en cualquier día de clases, porque hoy en día muchos de los requerimientos que los profesores les presentan a sus alumnos requieren de colaboración a través de equipo de cómputo entre los alumnos que están tomando una misma clase o inclusive colaboración a distancia con otros alumnos que se encuentran en diferentes geografías. Entonces, cuando una red falla una hora, cuando una red falla más de una hora, ¿sí?, podemos estar comprometiendo el desarrollo académico de los alumnos. Es importante tomar en cuenta que, si bien hay estándares que nos definen claramente cuál debe de ser el comportamiento eléctrico de un cable categoría 6A, no hay estándares que nos digan cómo debemos de configurar el Power over Ethernet en un switch o cómo debemos de configurar los access points en una red de una universidad. Lo que hay son mejores prácticas. Y si tomamos en cuenta que los fabricantes de switches y de access points lo que nos proponen son mejores prácticas, la realidad es que en nuestra operación cotidiana no tenemos un procedimiento común entre todas aquellas personas que están atacando los problemas de una red de acceso. Hoy que están de moda los memes, tanto por temas de fútbol como por temas de política, ¿sí?, si vemos la gráfica de Pi que aparece en esta diapositiva, la pregunta es, ¿utiliza su organización una aproximación estandarizada a los problemas en la red? Si fuera este un meme, diríamos, en verde está no, y en azul está no, pero en verde. Esto lo comento porque si analizamos la forma en la cual nuestras empresas operan hoy día, es complicado descubrir que efectivamente no tenemos procedimientos definidos para atacar problemas que inclusive de manera repetida se están presentando en nuestras redes. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes hoy día están documentando la forma en la cual resolvieron un problema que había reportado un profesor o que había reportado un alumno? La realidad es que, si bien tenemos la certificación de la capa física y tenemos las memorias técnicas con las pruebas de una certificación de cableado para todos y cada uno de los nodos, no tenemos en cualquier entorno pruebas de la configuración que tienen todos y cada uno de los puertos de la red que nosotros mismos gestionamos, que nosotros operamos. Tenemos por ahí respaldada la plantilla de configuración de un switch, ¿sí?, o tenemos por ahí respaldada la configuración de la controladora de mis access point Wi-Fi, pero no tenemos pruebas que efectivamente documenten el estado operativo en el cual estas redes se encuentran. Precisamente, dado que en nuestro entorno no encontramos estos procedimientos estandarizados que nos faciliten la gestión de nuestra infraestructura de acceso, es que desde el punto de vista de NetScout proponemos como alternativa la adopción del concepto del ciclo de vida de la red de acceso, tomando en cuenta que este ciclo de vida puede aplicar tanto para redes Ethernet como para redes Wi-Fi. Y entonces, en el concepto del ciclo de vida, la primera etapa debe de ser la planeación o el diseño. ¿Y por qué es importante la planeación y el diseño? Por ejemplo, si pensamos en redes Ethernet, debemos hoy día con mucha precisión planificar qué dispositivos vamos a conectar a cada switch. Porque si estos dispositivos requieren PoE y sabemos que las fuentes de alimentación de los switches no son infinitas, debemos con mucha precisión calcular cuánto PoE voy a consumir por switch, de forma que tenga certeza de que los switches que adquiera van a poder energizar todo lo que a ellos conecte. Y si hablamos de planificación o diseño en Wi-Fi, no podemos asumir que el Wi-Fi nos va a entregar buena calidad de servicio en todos los espacios de una escuela, de una universidad. ¿Por qué? Porque estos edificios de estas instituciones están construidos con diferentes materiales y eso complica la propagación de las señales Wi-Fi. A lo mejor logramos cobertura, como ya en algún momento, hoy más temprano lo mencionó Juan Pablo, pero no logramos un rendimiento o performance adecuado para que los dispositivos y aplicaciones que se conectan en forma inalámbrica a la red entreguen a sus usuarios
la calidad de servicio que ellos esperan. Una vez que hayamos diseñado nuestra red con suficiente precisión y detalle, debemos de pasar a una etapa de instalación y validación. En el caso de la instalación de la capa física, sabemos que tenemos que certificarla. Pero al momento de validar la red de acceso, debemos de hacer pruebas sobre el Ethernet y sobre el Wi-Fi que nos aseguren que el rendimiento que está entregando esta red de acceso va acorde o está en sintonía con los dispositivos y usuarios que a estas redes se van a conectar. Y por último, el mantenimiento, que es una labor reactiva, es decir, solo llevamos a cabo mantenimiento cuando ya estamos en producción y debe de ser reactivo porque debemos de reaccionar de la forma más rápida y precisa para atacar los problemas. El mantenimiento forma parte de este ciclo, pero cuando consecuencia del mantenimiento tenemos que hacer un cambio mayor sobre la red, entonces, antes de ejecutar ese cambio mayor sobre la red de acceso, debemos de regresar a una etapa de planificación o diseño. Dicho esto, es importante para NetScout comentarles que tenemos plataformas que van a ayudar a técnicos e ingenieros de redes a planificar, validar y dar mantenimiento tanto a redes alámbricas como a redes inalámbricas. Y dentro de estas plataformas están aquellas que son útiles para validar las redes de acceso Wi-Fi bajo el proceso de validación que nos genera los mapas de calor o los site surveys. Dicho esto, dedicaré los últimos minutos precisamente a hablar de mapas de calor y las diferencias que hay en ellos. Antes de entrar a detalle en lo que hoy día obtenemos de un mapa de calor, debemos de tomar en cuenta que una red Wi-Fi ya no es más una red de cortesía. Hoy una red Wi-Fi es sin duda una red de alto rendimiento. Y más una red Wi-Fi en el entorno académico. Sin duda, debe de ser tratada, debe de ser diseñada, debe de ser validada y mantenida como una red de alto rendimiento, como una red de producción. ¿Por qué? Porque tenemos una expectativa de calidad de servicio sobre el Wi-Fi igual a la que hoy día tenemos cuando establecemos una conexión Ethernet o una conexión alámbrica. El Wi-Fi es fundamental para asegurar la continuidad de la operación. Ya hoy más hablaba de las complicaciones que podríamos tener en un periodo de exámenes o en un periodo de inscripciones en una universidad si efectivamente la red llegara a fallar. Ahora, todo proyecto exitoso de Wi-Fi debe de iniciar con un detallado diseño. No podemos asumir que un access point con una antena omnidireccional va a ser el apropiado para cualquier entorno de instalación. Y por último, si llevamos a cabo un buen diseño, también debemos llevar a cabo una validación en campo. Y la validación en campo no solo consiste en confirmar mediante la controladora del Wi-Fi que todos los access points están radiando el mismo nombre de red o SSID. Una validación en campo consiste precisamente en generar los mapas de calor, en llevar a cabo un site survey en sitio que nos permita recuperar información del estado operativo en el cual la red se encuentra. Ahora, en términos generales, hay 3 diferentes tipos de mapas de calor para Wi-Fi. Y estos los conocemos como site surveys pasivos, site surveys activos y site surveys de espectro radioeléctrico. Cuando llevamos a cabo un site survey pasivo, aprovechamos una antena Wi-Fi para escuchar todo lo que esa antena nos permite escuchar. De preferencia, deberíamos de utilizar antenas que escuchen el Wi-Fi en ambas bandas, tanto en la banda de 2.4 como en la banda de 5 GHz. Y deberíamos de escuchar todos los canales, todos los nombres de red, todos los access points e inclusive todos los dispositivos suscriptores, para tener un claro entendimiento del estado del aire. Ahora, cuando llevamos a cabo un site survey activo, hay diferentes tipos de site survey activos. Site survey activo Wi-Fi, site survey activo hiper y site survey activo para voz sobre IP sobre Wi-Fi. En particular, en el entorno académico,
cuando menos deberíamos estar llevando a cabo site surveys activos Wi-Fi. Pero de ser posible, conviene que llevemos site surveys activos Hyper. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? El Wi-Fi nos va a dar el rendimiento de nuestra infraestructura Wi-Fi entre el dispositivo suscriptor y los access points. Pero el site survey activo Hyper nos va a dar el rendimiento de toda nuestra infraestructura de acceso, combinando la tasa de transferencia de información que obtenemos en el aire, más la infraestructura Ethernet que conecta a esos access points para llegar a un data center o a un cuarto de telecomunicaciones. De esta forma, el rendimiento, el diagnóstico de rendimiento que nos entrega un site survey activo Hyper es mucho más preciso y confiable, precisamente porque está combinando el performance de la red Wi-Fi más el de la red Ethernet. Y por último, un site survey de espectro radioeléctrico recupera información en el inmueble, en el predio donde estamos haciendo el site survey, de las fuentes de ruido o fuentes de interferencia. Rápidamente revisemos mapas de calor relacionados con estos diferentes tipos de site survey. Un site survey pasivo nos va a dar precisamente información de la potencia de señal que hay por access point o potencia de señal que hay por SSID en todo un predio, y en un momento dado nos puede dar información sobre el nivel de ruido, la relación señal a ruido, ¿sí?, la interferencia que hay entre los canales en los cuales está operando Wi-Fi. Pero es importante tomar en cuenta que un site survey pasivo solo puede predecir la tasa de transferencia de información que esa infraestructura Wi-Fi va a poder entregar. Cuando hacemos un site survey activo, y en particular el site survey activo Wi-Fi, lo que estamos haciendo para llevar a cabo este site survey es asociarnos a una infraestructura de acceso inalámbrico. Nos asociamos a un SSID o en particular a un access point. Y entonces ya no predecimos el rendimiento de esa infraestructura de acceso. Entonces medimos la tasa de transferencia de información que esa infraestructura de acceso está entregando. Además, en términos de calidad de servicio, obtenemos información de la cantidad de retransmisiones que en esa red están ocurriendo y de la cantidad de paquetes perdidos que esa red también tiene. Y por último, cuando hacemos un site survey activo Hyper, no solo nos vamos a conectar a una red Wi-Fi, sino que además vamos a apuntar a un servidor Hyper para hacer transacciones sintéticas con el propósito de medir el uplink y el downlink que estamos obteniendo no solo entre el dispositivo y el access point, sino entre el dispositivo, el access point, la conexión Ethernet que nos lleve hasta un destino en la red local o hasta un destino en la nube. De forma que con mucha precisión conocemos el rendimiento de esta infraestructura de servicio y podemos anticipar la experiencia que los usuarios van a tener al momento de trabajar con esta red. Y por último, cuando hablamos de site surveys de espectro radioeléctrico, hay herramientas que no solo nos van a decir que en un canal hay ruido, sino que inclusive pueden detectar qué tipo de ruido es el que está presente en ese canal. Y la información que recuperan la pueden traducir en mapas de calor, de forma que sobre el predio, sobre el plano, nos digan en qué zonas del plano hay ruido y qué tipo de ruido es el que se está escuchando en esos espacios. Como lo ven en esta diapositiva, la herramienta es capaz de clasificar diferentes tipos de fuentes de ruido y una vez que detecta que alguna de estas está presente, ilumina el mapa de calor indicándonos en dónde es que hay este ruido o esta interferencia. Dicho esto, pasemos entonces a las conclusiones que de mi parte tengo para ustedes. Primero, hoy día, en términos de Wi-Fi, debemos de tomar en cuenta que una red Wi-Fi de alto rendimiento es altamente recomendable que opere estrictamente en la banda de 5 GHz. Muchos de nosotros ya sabemos que la banda de 2.4 está saturada y por experiencia propia, en el entorno académico no solo están los access points que la misma institución académica provee. Muchos de los alumnos en esta universidad utilizan sus propios smartphones para compartir Wi-Fi y de esta forma tener acceso a portales o páginas a las cuales no podrían acceder a través de la red académica. Entonces, no solo van a ser los access points propios de la institución académica, también van a ser los access points que los propios alumnos habiliten. Si tenemos que operar una red Wi-Fi en la banda 2.4,
Tomemos en cuenta la consideración de diseño ocupando únicamente los canales 1, 6 y 11. En entornos de alta densidad de dispositivos Wi-Fi, es recomendable operar nuestras redes solo con canales de 20 MHz. Sí, es cierto, los canales de 40, de 80 o hasta de 160 MHz me ofrecen tasas de transferencia mayores, pero en un momento dado, operar redes con canales más anchos puede complicar la gestión del espectro radioeléctrico, sobre todo en esos ambientes de alta densidad de dispositivos. Y por lo tanto, en lugar de tener una buena calidad de servicio, inclusive mi calidad de servicio se podría llegar a ver comprometida. Para propósitos de mejorar el rendimiento, hoy día nos ayuda más disminuir la potencia de transmisión de los access points que incrementarla. Mientras más limpio mantengamos el espectro, más fácil va a ser que logremos una buena calidad de servicio. Por eso es que decimos que hoy las paredes son nuestras amigas. Antes nos preocupaba que hubiera paredes y eso nos llevaba a pensar que incrementando la potencia de transmisión íbamos a lograr superar estas paredes. Hoy día, como bien lo dijo Juan Pablo, una de las alternativas que se está tomando para mejorar la calidad de servicio en Wi-Fi es incrementar el número de access points. Pero si bien estamos incrementando el número de access points, también debemos de tomar la medida de colocar más access points, pero con una potencia de transmisión menor, como lo comenté, para mantener el espectro más limpio. Y esto sin duda nos va a ayudar a mejorar el rendimiento del Wi-Fi. Y algo que sin duda ayuda es apagar el soporte a tecnologías Wi-Fi viejas o legacy. Cada vez son menos los dispositivos que con tarjetas de red Wi-Fi legacy se conectan y por eso en algunos entornos podemos ya apagar el soporte para estas tecnologías Wi-Fi. Y por último, en términos de seguridad, nunca usar como protocolo de seguridad web. Siempre pensar en protocolos de seguridad como WPA, WPA2, los cuales sin duda nos van a ayudar a mantener nuestras redes Wi-Fi más seguras y nos van a ayudar a preservar nuestra información también de forma más segura. Con esto concluyo mi participación. Invito a Juan Pablo a que abra su micrófono y también a Heidi para que nos haga favor de leer las preguntas que hasta ahora hayan llegado. Muchas gracias, Pepe. Voy a dar comienzo a las preguntas que tenemos en este momento. Nos dicen, ¿cómo se configura el doble cableado para mejorar la cobertura del WAP? Simplemente, en vez de considerar un solo cableado, un solo punto de red para la AP, considerar dos. Así como anteriormente lo hacíamos para los cableados de red para una computadora normal, donde dejábamos uno por si acaso, es exactamente igual. Aquí la diferencia puede ser que muchos de esos access points ya tengan doble puerto de red para conectar los dos cables. Gracias. Si me permiten agregar ahí, Heidi, sí, adelante, el propósito de llevar dos nodos de red a un access point Wi-Fi tiene que ver con incrementar la tasa de transferencia de información que ese access point puede llegar a entregar. Pensemos, por ejemplo, que tenemos un access point 802.11ac. Efectivamente, nuestro cableado es solo categoría 6A, pero que del lado del switch, ¿sí?, tenemos un switch que solo tiene puertos a 1 giga. Si nuestro access point es AC de primera generación, ese access point pudiera llegar a generar hasta 1.3 gigabits por segundo de tráfico hacia la red alámbrica. Pero si nuestro puerto Ethernet es solo de 1 giga, la red Ethernet se convierte en un cuello de botella para ese access point. Aquí debemos de poner en la balanza qué es más costo efectivo. Si poner dos puertos Ethernet del lado de mi switch para aprovechar los dos nodos Ethernet del access point y poner esos nodos en agregación, de forma que yo sí pueda soportar el máximo throughput que ese access point me puede llegar a entregar, o, ¿sí?, ni modo, bajar el rendimiento de mi access point para que efectivamente un solo puerto de 1 giga lo pueda llegar a soportar. Entonces, si queremos asegurar la capa física hoy día de redes nuevas para Wi-Fi, deberíamos con toda certeza, con toda facilidad de justificación, recomendar que se instalen dos nodos para cada posición donde pudiera llegar a haber un access point Wi-Fi. Si bien hoy día estamos hablando de access points que pueden llegar a entregar hasta 7 gigabits por segundo de throughput, el estándar 802.11ax está
a unos meses de ser publicado. Y ahí vamos a hablar de tasas de transferencia de información por arriba de los 7 gigabits por segundo. Entonces, el pensar en tener hoy día 2 nodos Ethernet nos va a asegurar a que la capa física, efectivamente, como lo dijo Juan Pablo, tenga estos 15, 20 años de vida en cualquier entorno de edificio digital. Excelente. Nuestra siguiente pregunta sería, ¿a qué altura máxima se recomienda un access point en un ambiente de gran altura o en un warehouse? Si me permites, Juan Pablo, responder. Adelante, sí. Depende de la bodega, depende del warehouse, depende del almacén. Depende de la altura de los racks, particularmente. Ahora, es muy importante, ¿sí?, en este caso, tomar en cuenta, más allá de la altura de montaje del access point, el tipo de antena que se va a utilizar con ese access point. Rápidamente, hay antenas omnidireccionales, hay antenas sectoriales y hay antenas direccionales, ¿sí? Si yo pongo, vamos a suponer, 7 metros de altura por arriba de mis racks, un access point con una antena omnidireccional, ¿sí?, la señal que ese access point propague va a llegar al piso, a la altura donde está el operador en ese almacén, con una potencia de señal muy débil. Y obviamente los racks, ¿sí?, y sobre todo cuando estos racks están llenos de mercancía, van a impedir que la calidad de señal que se reciba sea suficientemente buena para tener una tasa de transferencia de información confiable. En cambio, si en lugar de poner una antena omnidireccional allá arriba, ponemos una antena sectorial apuntando hacia abajo o una antena direccional apuntando hacia abajo, eso nos puede sin duda ayudar a entregar una mucho mejor calidad de servicio Wi-Fi que la que lograríamos si en la parte alta, sin importar la altura, pusimos una antena omnidireccional. Entonces, en algún momento con alguno de ustedes podré hablar sobre temas de diseño Wi-Fi y ese sería un concepto del cual podríamos sin duda revisar con mucho detalle. Nuestra siguiente pregunta sería, ¿dónde se puede conseguir los servidores HD base T? HD base T es un estándar principalmente elaborado por fabricantes como de medios audiovisuales, piensen de pantallas, televisores, Sony, Samsung, LG, y hay una página de internet que habla de este estándar, se llama hdbaset.org. Ahí ustedes pueden encontrar toda la información, todos los fabricantes que están, digamos, colaboran con esta tecnología y los que hacen desarrollos, pero son muchos en realidad. Nos preguntan si hay soluciones disponibles de switches o dispositivos HD base T para soluciones de audio y video. Sí, aquí mismo en esta página hay muchos fabricantes en esta página, hdbaset.org. Ahí van a encontrar toda la información relacionada con los dispositivos y más de la topología y de lo que yo les hablé. Nos preguntan, ¿para campus grandes sería complicado hacer un deployment de categoría 6A o más bien demasiado costoso? ¿Se recomendaría combinar o qué estrategia se podría seguir para optimización de costos? Sí, yo creería que, como lo vimos, hay dos factores a considerar y tal vez, si después tú quieres agregar algo, Pepe, pero uno es la cobertura y otro es el desempeño. Yo creo que haciendo un balanceo ahí de las dos cosas, se puede optimizar los costos en algunos lados donde no se requiera mucho más que cobertura. No tenemos que hacer categoría 6A, sino categoría 6. Y esa es la forma como se debería hacer. Pero pues si en algún momento se considera hacer un crecimiento, un upgrade de la red, pues también en ese momento habrá que hacer una mayor inversión. Y completamente de acuerdo contigo. Traje a pantalla, Juan Pablo, la diapositiva en la cual tú justo hablaste sobre este tema y coincido contigo. Si hubiera que decidir en dónde poner 6A y en dónde poner 6, porque inclusive no pensaría en 5E, pensaría en 6, sin duda en todo cada estructurado que llegara a espacios indoor, yo pondría 6A. A lo mejor a aquellos access points que van a quedar dando servicio en áreas abiertas, en los jardines, inclusive en espacios donde se pudiera llevar a cabo una actividad recreativa, como pudiera ser una cafetería, un restaurante,
o hasta un gimnasio, a lo mejor por ahí, donde la expectativa de calidad de servicio sobre el Wi-Fi fuera menor, a lo mejor ahí sí pondría cableado categoría 6. Tomemos en cuenta lo siguiente. 6 soporta hasta 100 metros 1 gigabit por segundo. 6A soporta hasta 100 metros 10 gigabits por segundo. Habrá también que analizar qué es lo que quiere la institución académica, porque si la institución académica me dice, quiero que todos mis access points sean 802.11 AC de segunda generación y quiero que todos ofrezcan el máximo throughput posible, esto nos va a llevar a que el throughput que cada access point entregue esté por arriba de 1 gigabit por segundo. Por lo tanto, el cableado de categoría 6 ya no lo va a soportar. Entonces, no es un análisis rápido el que tendríamos que hacer para responder esta pregunta. Tendría que ser un análisis muy detallado. Tendría que ser, como decía, un análisis no solo participando los expertos tecnológicos, donde estamos los que participamos de esta charla, sino también participando los usuarios expertos, aquellos que van a sacar provecho de esa infraestructura Wi-Fi cuando ésta sea desplegada. Entonces, al unificar criterios, en un momento dado podríamos llegar a conclusiones que nos permitan poner en algún espacio cableado categoría 6 y en otros espacios poner cableado categoría 6A. Pero es aquí donde justo la colaboración entre expertos tecnológicos y expertos usuarios se debe de poner en marcha para efectivamente lograr que nuestros proyectos sean costo efectivos. Nos preguntan, ¿cuál es la aceptación que tiene a nivel mundial la iluminación con tecnología PoE? Es una tecnología creciente, digamos, está en un estado hasta ahora de adaptación, si queremos llamarlo de alguna forma. Ya hay fabricantes de luminarias que tienen dentro de sus líneas este tipo de dispositivos. Hay muchas cosas todavía por hacer en cuanto al tema de iluminación, pero digamos que ya existe comercialmente y se puede conseguir. Hace falta todavía un tema de un poco de educación o más bien de dar a conocer las soluciones y demostrar también las ventajas que tiene contra un sistema tradicional. En realidad yo creo que aunque en este momento no podemos hablar de muchos casos de éxito ya instalados, pues ya se está empezando a incorporar dentro de los diseños, porque sí ofrece muchas ventajas. Ya vimos, no solamente es el tema de disminución en el consumo de energía por la iluminación, que es uno de los más grandes en el tema de edificios, sino que tiene muchos otros beneficios como poder ver cuál es la ocupación de los espacios, en el tema de seguridad también. Yo puedo identificar, gracias a los sensores, yo puedo identificar si hay una persona que está de pronto en un área no autorizada. Entonces sí trae muchos beneficios por los cuales está siendo, digamos, llamativo. Pero el otro tema es que si ustedes se dan cuenta, hacia la parte de atrás, pues implica un cambio muy grande en cuanto a la forma de diseñar las redes, ¿no? En vez de tener un cableado o 3 cableados completamente diferentes para la instalación de estas luminarias, voy a tener uno, pero cambia completamente las instalaciones eléctricas tradicionales, porque ahora voy a utilizar switches y luminarias que actúan como un dispositivo de red. Para Y si las me permites, soluciones... sí, adelante. gracias Heidi. Complementando lo que dice Juan Pablo, en estos entornos, ¿sí?, hablando en particular de PoE, debemos de tomar en cuenta que también el PoE está evolucionando, ¿sí? Hasta hace algunos meses, la máxima cantidad de energía que podíamos entregar vía PoE eran 25 watts. Hoy día que estamos hablando de Universal PoE o PoE++, ¿sí?, estamos hablando de, por estándar o ya bajo estándar, entregar hasta 51 watts. Y la evolución del PoE va o apunta hacia poder entregar hasta 90 watts. Si nosotros hoy día con luminarios de bajo voltaje, luminarios de LED, ya estamos energizando para un espacio de trabajo un luminario con 25 watts, ¿sí?, la evolución de la distribución eléctrica en el entorno de trabajo efectivamente va hacia el PoE, porque ya cuando energizamos un dispositivo con 50 watts o hasta con 90 watts, ya no solo estamos hablando de energizar luminarios o teléfonos IP, inclusive podríamos estar hablando de energizar otro tipo de dispositivos que consuman mucho más energía.
Entonces, refuerzo lo que dice Juan Pablo en cuanto a la reconceptualización o la redefinición en el diseño de la infraestructura de cableado. Hoy día estamos colocando muchos más nodos en el techo, ¿sí?, en la parte alta de nuestros inmuebles, que los que estamos colocando en el piso o a la altura del escritorio. Nos preguntan, para las soluciones de iluminación LED por medio de cable UTP categoría 6A, ¿el tipo de conector sería RJ45? ¿Sería el mismo? Y esta misma persona nos pregunta, si bien el costo eléctrico pues, puede reducir el costo de un switch que me entregue suficientes watts para un sistema, ¿no es el costo muy elevado? ¿Se puede recuperar realmente ese costo? Bueno, para la primera pregunta, hay un nuevo tipo de enlaces, digamos, que son los enlaces terminados, los enlaces digamos, por un lado en el lado del switch es normal, es decir, la conexión es de un patch core a un patch panel, pero en el otro lado, y dado que yo ya no voy a mover ninguno de los dispositivos que yo instale, porque yo no muevo ni las lámparas, ni las cámaras, ni los access points de sitio, entonces puedo terminar directamente en un plug terminable en campo RJ45. De hecho, nosotros dentro de nuestro portafolio, uno de los productos que más recientemente hemos lanzado es el plug terminable RJ45 categoría 6A, que está diseñado específicamente para este tipo de enlaces. Este tipo de enlaces ustedes pueden ver que ya de hecho están incluidos en el estándar y son certificables. Entonces, para la primera respuesta sí es RJ45 y esto hace, por ejemplo, también si lo ven desde el punto de vista de costos, que se ahorran dos elementos. Se están ahorrando una placa de pared desde el punto de vista de cableado, porque puede ser más. Por ejemplo, la caja de donde ustedes ponen la placa de pared, donde van todas las conexiones, si llegan con una tubería a través de hasta ese lugar, pues ya no, probablemente ya la caja no se necesita. No van a necesitar el faceplate y no van a necesitar el patchcore para conectar la lámpara o el dispositivo, sino que directamente en el cableado, categoría 6A, en el cableado sólido, ustedes conectan un plug terminable en campo y de esa misma forma le dan servicio al dispositivo. Ahora, con respecto a la segunda pregunta, sí obviamente, es una inversión mucho más elevada, probablemente, pero como les decía anteriormente, hay varios aspectos a considerar. Primero, estamos hablando de energía de bajos voltajes, lo cual la hace mucho más segura que una instalación tradicional. Estamos hablando de que solamente por el cambio de tipo de lámparas yo voy a disminuir en el consumo, pero adicionalmente puedo disminuir en temas operacionales en el mantenimiento de la red, porque yo puedo establecer cuándo se me daña la red, y me está empezando a dar servicios adicionales que de pronto en este momento no tengo cómo cuantificar. Por ejemplo, el tema de la productividad de los empleados. En este momento puede ser un poco difícil cómo medir yo cuánto aumenta la productividad de un empleado si la iluminación es digital y yo puedo crear, por ejemplo, escenas en determinados momentos del día, como piensen, se me ocurre el más común después de la hora del almuerzo, de la comida, donde la productividad es más baja porque tenemos así como el efecto del sueño. Si yo a través de la iluminación puedo hacer cambiar digamos, el desempeño o más bien cómo reacciona la persona. Entonces, ese tipo de cosas todavía no se pueden medir. Adicionalmente, el otro beneficio es el tema de la ocupación. Yo puedo medir la ocupación de un edificio, de un inmueble, a través de los sensores que tienen incluidos las lámparas. Entonces, digamos que en este momento, cuando yo les hablaba anteriormente en otra pregunta, que estaba como en un estado inicial, es porque muchas de esas cosas no se pueden medir hoy en día, digamos, recientemente. Muchos de estos fabricantes están trabajando en tener, los fabricantes de las luminarias, en tener estos y ya hay herramientas. Yo conozco, por ejemplo, nosotros hemos estado de cerca un poco con Philips en eso y yo conozco que yo sé que ellos ya tienen herramientas para medir ese tipo de cosas. Entonces, digamos que no es comparar un sistema de iluminación contra otro, porque el otro, el nuevo, me ofrece muchas más cosas que la iluminación y en ese sentido me puede traer mucho más beneficios. Nuestra siguiente pregunta sería, em, ¿tienen los equipos Wi-Fi AC puerto de 10G? Sí, pero también es importante comentar que depende
del propio access point. Y esto es porque hay access points 802.11ac de primera generación y hay también los de segunda generación. Aquellos de primera y de segunda generación, en términos de costo, los que son de bajo costo puede ser que solo tengan puerto a 1 giga o que tengan 2 puertos a 1 giga precisamente para pensar en la agregación que yo ya hoy más temprano mencioné. Aquellos que tienen un costo más elevado seguramente van a tener puerto a 10 gigas, inclusive podrían llegar a tener hasta 2 puertos a 10 gigas, dependiendo de la cantidad de radios o de streams o flujos en el espacio que ese access point pudiera llegar a soportar. Entonces, sí, hay hoy día en el mercado access points 802.11ac que incluyen puertos de 10 gigas, pero en términos de costo habrá que revisar con mucha precisión las hojas técnicas de estos access points para saber qué es lo que en ellos podemos encontrar. Mientras más barato sea, más difícil va a ser encontrar un puerto de 10 GB. Mientras más caro sea, con mayor certeza, ese access point sí va a tener puerto a 10 GB. Nos preguntan, ¿cómo se define o configura el servidor iPerf? Buena pregunta. Gracias por traer el tema a colación. Cuando hacemos un site survey activo iPerf, la herramienta de software necesita apuntar hacia la dirección IP del servidor iPerf con el que va a hacer las transacciones sintéticas. La plataforma de NetScout útil para generar los mapas de calor del site survey activo iPerf interactúa con servidores de la versión 1.7. Entonces, es muy simple, lo único que hacemos es, del lado de nuestra red Ethernet, en un cuarto de telecomunicaciones o en un data center, poner nuestro servidor iPerf. Puede ser una laptop o puede ser una máquina virtual que tengamos en nuestro data center o inclusive una máquina de propósito específico, pero no tiene que ser tan alto rendimiento porque si tomamos en cuenta la funcionalidad o el propósito de esta prueba, lo que queremos validar es el rendimiento combinado, el performance combinado entre la infraestructura Wi-Fi más la infraestructura Ethernet hasta llegar a un punto de desempeño crítico para nuestra red, como podría ser este cuarto de telecomunicaciones o este data center. Entonces, ya que pusimos en alguno de estos dos sitios nuestra máquina con el servidor iPerf, lo encendemos para habilitar hacia ahí transacciones y del lado de la herramienta para generar el mapa de calor, como decía, ponemos la dirección IP hacia la que tenemos que apuntar y también especificamos la tasa de transferencia de información para la cual podemos probar esa red. Entonces, si tenemos, por ejemplo, un backbone a 1 giga en mi red y el servidor iPerf lo conecté a 100 megas, pues difícilmente voy a poder pasar más de 100 megas en transacciones sintéticas al momento de hacer el site survey. Entonces, pero si tengo mi backbone a 1 giga y además mi servidor está a 1 giga, en un momento dado la prueba efectivamente podría ser hasta 1 gigabit por segundo. Y el mapa de calor justo lo que va a reflejar son los rendimientos que entrega esa red medidos en megabits por segundo. Como lo vemos en esta imagen que ahora les comparto, vemos que las tasas de transferencia hacia un servidor iPerf, en este ejemplo, está en el orden de los colores naranja y rojo, donde las tasas llegan a ser de 5 megabits, de 2 megabits, y es ahí donde se empieza a poner amarillo, donde el rendimiento ya podrá llegar al orden de los 12 megabits o hasta 18 megabits por segundo. Es así como lo haríamos. Este rendimiento es diferente al rendimiento que entrega una conexión inalámbrica en el aire. Por eso es que tiene mucho valor en todo tipo de entornos y particularmente en el entorno académico que llevemos a cabo este tipo de site surveys. Muchas gracias, Pepe. Tenemos muchísimas preguntas el día de hoy. Lamentablemente nuestro tiempo de transmisión se ha terminado. Voy a dar lectura a una última pregunta y las demás las trataremos de contestar vía correo electrónico. Nos preguntan, ¿NetScout es una herramienta de software agnóstica al vendor de dispositivo APS? Sí, nuestra herramienta funciona bajo cualquier tecnología Wi-Fi, bajo cualquier fabricante de access point Wi-Fi.
Excelente. Nada más, por último, algunas personas nos comparten, si por favor podrías repetir el concepto de las paredes son amigas en lo de las mejores prácticas, nada más para... Ok, muchas gracias. Regreso entonces a presentar esa diapositiva. Cuando presentaba este slide, justo un bullet anterior comentaba que para propósitos de alto rendimiento, hoy día es conveniente disminuir la potencia de transmisión de nuestros access points, porque esto nos va a dar zonas de cobertura menores, pero en esas zonas de cobertura vamos a tener una mejor calidad de servicio. ¿Por qué? El beneficio va a estar en mantener el aire más limpio, en mantener el uso del espectro exclusivamente para Wi-Fi sin tanta interferencia por canal común o por canal adyacente que otros dispositivos Wi-Fi pudieran estar provocando en el entorno en el que nos encontramos. Cuando menciono que las paredes son amigas, lo menciono porque precisamente si yo bajo la potencia de transmisión de mis access points y además me encuentro muros o paredes en el espacio donde este access point está operando, estos elementos, paredes, muros, van a delimitar, van a reducir el área de cobertura de este access point y en consecuencia al otro lado de estos muros va a haber mucho menos señal del access point que se encuentra adentro y por lo tanto voy a ensuciar menos el espectro radioeléctrico, voy a ocupar menos del espectro radioeléctrico al otro lado de estos muros. Sí, esto nos va a obligar a incrementar la densidad o la cantidad de access points que instalemos, pero lo vamos a hacer con la intención o el propósito de mejorar la calidad de servicio de nuestra red Wi-Fi. Les agradecemos a todos su asistencia. Por favor, si tienen alguna otra duda o pregunta, nos pueden hacer llegar un correo electrónico. Igualmente nosotros trataremos de dar respuesta a todas las preguntas que nos llegaron hoy y que no pudimos dar lectura. Muchos nos han solicitado la presentación. Al final de esta sesión vamos a compartir la grabación de esta. Y bueno, pues muchas gracias. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y estar al pendiente acerca de nuestros entrenamientos, nuestros próximos webinars, así como los eventos que siempre preparamos para ustedes. Muchas gracias y esperamos que tengan un excelente día. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Muchas gracias, hasta luego.